El rechazo a la idea de legislar el autopréstamo abre la puerta a una nueva iniciativa parlamentaria, el sexto retiro de los fondos previsionales, una idea que es muy cuestionada por el gobierno por los posibles efectos inflacionarios en la economía local. Conversamos de este tema con Ricardo Durán, académico de la Universidad de las Américas. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a conversar sobre uno de los temas que seguramente va a marcar la agenda en las próximas semanas también, porque sabemos que el 18 de abril los parlamentarios pueden ahí presentar este proyecto de sexto retiro, ¿no? Pero primero que todo me gustaría saber qué opinas de que se haya rechazado el proyecto de autopréstamo impulsado por algunos parlamentarios. En general es una buena noticia. En ciertos sectores y en general las personas común y corrientes quizás desean tener alguna ayuda rápida. Pero como lo han explicado varios analistas, el ministro también y expertos en general, no era recomendable que esta iniciativa tuviera luz y en general que fuera aprobada. ¿Ninguna, ni siquiera el retiro del 15% de los fondos? Por los efectos que esto hubiese generado, a la larga es más perjudicial para las personas contar con más recursos que lleguen a... Sí, estamos con problemas técnicos con Ricardo Durán, él es académico de la Universidad de las Américas, precisamente conversando sobre este sexto retiro que hay algunos parlamentarios que ya han dicho que lo van a impulsar a mediados de abril. Recordemos que esto se trató de tramitar hace un año, sin embargo fue rechazado y por eso se archiva un año y recién el 18 de abril los parlamentarios pueden retomar un proyecto de esta índole. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la reforma tributaria, que tampoco se va a poder tramitar en la Cámara de Diputados un año, o también con el autopréstamo. Para presentar un proyecto similar también se va a tener que esperar un año para presentar una idea o un proyecto similar. Ha pasado un año desde el último retiro, o el proyecto finalmente, y ahora es cuando los parlamentarios van a impulsarlo, sobre todo luego de que se rechazara este proyecto de autopréstamo, que estaban 3 proyectos fusionados, uno que buscaba retirar el 15% de los fondos con devolución y otros 2 que también tenían mecanismos de devolución, pero que buscaba el retiro del 100% de los fondos. Ricardo Durán, entiendo que ya estamos de vuelta, ¿cierto? Sí, ahora sí. Ahora sí, y lo vemos también mucho mejor porque antes la imagen estaba un poco pegada. ¿Cuáles son los efectos, cierto, de este proyecto del autopréstamo? Sabemos que fue rechazado, pero es que le pregunto porque quiero hacer la comparación después con los efectos que podría tener eventualmente un sexto retiro. ¿Son similares o no? Son similares en cuanto a la finalidad que buscan y a los efectos que pueden generar. Asumamos que en el fondo cuando las personas tienen más recursos o hay más liquidez en los mercados, es altamente probable que ese consumo genere más inflación. En consecuencia, los efectos seguirán siendo negativos para las personas porque pueden tener recursos ahora, pero en el futuro el mismo dinero les va a alcanzar para consumir menos productos. Entonces, a la larga es un efecto negativo. Claro, el tema es que ahora con el rechazo del autopréstamo, algunos parlamentarios dicen, bueno, como esto se rechazó, voy a impulsar con más fuerza el sexto retiro. Y a diferencia del sexto retiro, Claro. el autopréstamo sí tenía devolución, sí tenía mecanismo de devolución. Efectivamente tenía mecanismos de devolución, pero muchas veces hay incentivos para que las personas no hagan las devoluciones correspondientes, ya sea buscar trabajar en otras condiciones laborales o por un sueldo más bajo, de tal forma que no, que no siempre esa devolución se va a concretar. Claro, y de todas formas la reforma previsional también presenta una idea similar. Claro, exactamente. Pero en el fondo aquí lo que se está discutiendo, yo creo que lo que primó como análisis en general es que el efecto que podía generar iba a ser una réplica de lo que ya veníamos observando de los retiros anteriores. Entonces, independientemente de la forma que tenga el retiro, ya sea autopréstamo o no, son recursos que van a ingresar frescos a la economía y el efecto final va a ser más inflación.
es en el fondo lo que la mayoría de las personas ya está cansado. Más que nada, si uno hace si uno le pregunta a las personas qué es más relevante para ellas, tener más recursos o en el fondo que pase el tiempo y que el dinero te alcance menos, la segunda opción nunca va a ser la Claro. preferida. Y eso es lo que estamos observando, lo que se ha observado desde ya los primeros retiros, hace ya bastante tiempo. ¿Y por qué cree que se siguen impulsando? Se siguen impulsando principalmente, por un lado, por las visiones que tienen ciertos sectores con respecto a las ayudas que se tienen que entregar. Efectivamente, hay una sensación de que es insuficiente las ayudas que pueda dar el Estado, pero en el fondo, si se actúa de una forma más racional, aunque eso no es lo que habitualmente las personas desean, porque todos nosotros queremos estar bien, queremos no tener problemas económicos en general y vivir una vida tranquila. Pero Claro. sabemos en el fondo que los efectos pueden ser negativos y en consecuencia siempre van a haber motivaciones para solicitar más ayudas, para buscar formas alternativas de ayudar a las personas. Y eso es válido en el sentido de que quizás eh, las motivaciones o lo que buscan en general, lo que están impulsando estas iniciativas, no creo que sea otra cosa que la ayuda hacia las personas. Pero en el fondo el método utilizado sabemos lo que puede generar. Entonces, más vale no utilizarlo en el corto plazo, esperar que ciertas condiciones vuelvan a la normalidad, que la economía vuelva a sentarse ya para el segundo semestre, como lo indican las proyecciones, y de una u otra forma esperar que esto pueda ir pasando de a poco. O sea, una política, ¿usted calificaría esta política como una irresponsable? No, no sería tan drástico en el rótulo de la iniciativa, pero sí es algo que se ha venido repitiendo, por lo tanto, en el fondo no me sorprende de que esto se haya manifestado. Son iniciativas que seguramente van a seguir surgiendo Sí. desde varios sectores, desde varios partidos, en general, la sociedad. Eh, las personas en general desean nuevas ayudas y esto seguramente esta discusión se va a volver a repetir. Si no es ahora, va a ser a mediados de año o a fin de año, siempre y cuando las condiciones no, sobre todo las condiciones externas que nos están afectando, no cambien, bueno, esto va a seguir sucediendo. Ricardo, hablábamos sobre los efectos que puede tener esto en la inflación, ¿cierto? Pero ¿cuáles son los efectos que Sí. podría impactar o generar en los fondos de las personas, ¿no? Porque sabemos que en los primeros retiros muchas personas ya retiraron prácticamente todo Sí, el gran dinero parte que de tenían, sus ¿no? recursos, sí. Sí, efectivamente, aquellas personas que tienen menos renta, que tienen menos ingresos, en los retiros anteriores ya han posiblemente retirado más del 80%. En los meses que han seguido, posiblemente las personas siguen cotizando más, pero como sus rentas son bajas, no hay un monto acumulado suficiente como para poder hacer un retiro que en el fondo te ayude. Porque si vas a retirar montos pequeños, es mejor que los dejes en tu cuenta, no tiene mucho sentido en ese aspecto. Sí. ¿Crees que esto responde, la idea de un sexto retiro, a las faltas de ayudas económicas del gobierno? ¿Son insuficientes por ahora? Yo creo que el gobierno ha actuado quizás no de la forma más rápida, pero al menos ha seguido una idea común, que es en el fondo mantener las ayudas, no quitarlas, e ir fortaleciendo los sistemas en general de protección. Pero dada el contexto inflacionario que muchas veces es difícilmente controlable, cualquier ayuda que entregue el gobierno para las personas en general en algunos momentos va a ser insuficiente y eso se da acá y en cualquier lugar del mundo donde se enfrente un Claro. alto escenario inflacionario. Bueno, ayer, por ejemplo, el presidente promulgó esta ley de ayudas económicas. Entre ellas está la duplicación del ex bono marzo, ¿cierto?, a 120.000 pesos. Y por eso mismo te quería preguntar en relación a la experiencia que tienes y lo que has visto también con gobiernos anteriores. ¿Este gobierno está entregando ayudas que quedan cortas o se le está exigiendo mucho en una situación que sabemos que es compleja?
Bueno, el contexto es completamente distinto. Por una parte, si bien los bonos aparecieron hace ya más de 10 años y aparecieron como una política principalmente social, se mantuvieron porque en el fondo las condiciones en algunos años así lo ameritaban, pero esto que hemos vivido en el último año y medio no estaba en los planes de nadie. Inflaciones tan elevadas en Chile, en el mundo, hacen exhibos los esfuerzos que el gobierno puede muchas veces realizar. Entonces, por una parte, la sociedad, la persona, nosotros estamos exigiendo más porque nos estamos viendo mucho más apretados que antes. Entonces, otros contextos de crisis en el mundo y para Chile no habían pegado tan fuerte como esto sí nos ha pegado sobre todo a las personas. En el fondo ese es el motivo de todo esto. Uno puede proyectar en qué usarían las personas este eventual sexto retiro, en qué productos, por ejemplo, porque sabemos que eso también fue cambiando un poco con el desarrollo de la pandemia. Sí, efectivamente. Las motivaciones en general o el uso que el dinero que le pueden dar las personas es bastante subjetivo. Depende de lo que cada persona en el fondo tenga como prioridad. Lo que sí se sabe es que en los años de pandemia el consumo en el fondo fue el pilar de nuestra economía en el sentido de permitir que siguiéramos creciendo un poco o al menos manteniendo niveles de crecimiento similares. Eh, sí es posible que frente a nuevas ayudas las personas efectivamente tengan más conciencia de llevar este dinero a un consumo a un consumo mejor, a un consumo que sea más responsable y que no necesariamente sea dinero fresco que tú lo puedas utilizar en cualquier cosa. Si bien en los retiros anteriores muchas personas pagaron deudas, otras comenzaron a emprender, pero también un buen componente que fue el gasto en bienes y servicios de consumo, que a la larga sabemos que mientras más se realicen, la inflación más rápidamente va a crecer. En este sentido, hablando de las ayudas sociales y económicas que las personas también requieren en este escenario, Sí. ¿fue una derrota desde su punto de vista el hecho de que se rechazara la idea de legislar o de abrir el debate en relación a la reforma tributaria? Porque ahí también se planteaban otro tipo de ayudas, por ejemplo, aumentar la PGU a 250.000 Sí. pesos. Claro, claro, ahí uno debe pensarlo que en el fondo esto como es un paquete de Claro. ayuda, siempre van a haber algunos elementos que pueden ser destacables, como obviamente el aumento de la pensión de la PGU, pero los otros elementos eran los que te llevaban a esa duda, al efecto que iban a generar. Por lo tanto, sí, efectivamente, cualquier iniciativa que pueda ser rechazada siempre va a ser un golpe para el gobierno de turno, independientemente del color político que este sea. Eh, y aquí lo que tienen que en el fondo primar es la cordura, como ha llamado el ministro, como han llamado las autoridades en general. Hay que esperar que esta situación pueda revertirse, que las personas puedan estar mejor. Eh, Aunque muchas veces nosotros mismos no vemos mucho la luz en el camino y pensamos que todo es absolutamente negativo u oscuro. Pero a esperar que el segundo semestre sea mejor y eso en el fondo permita que las ayudas sean mejor focalizadas y a su vez que las personas no se vean tan afectadas por todo lo que está sucediendo. Ese camino, ¿cómo debería ser? Me tomo en sus palabras un poco, Sí. hablaba de las proyecciones para el próximo semestre, ¿no? ¿Cómo se viene este 2023? 2023 en general para los analistas nunca fue un año positivo, pero las proyecciones han ido cambiando en la medida que el contexto también lo ha hecho. En- eh, por ejemplo, a principios de este año se pensaba que la economía chilena iba a ser una de las pocas que creciera en la región, después sería una de las pocas que en el fondo estaría en un bajo crecimiento económico o con posibilidad de recesión, pero en general la proyección indica que para el segundo trimestre incluso la actividad económica podría mejorar y si eso va de la mano con una caída de los precios, si esto se llega a mantener, que sería maravilloso,
la combinación sería buena en general para la economía y para la sensación de las personas, que también eso es muy importante. ¿Y cómo está incidiendo también el factor internacional? El factor internacional nos ha dado mucha tregua en ese aspecto, ha mantenido la inestabilidad de los mercados. Por otra parte, se están incorporando elementos de incertidumbre financiera por los casos de los bancos en Estados Unidos y otras cosas que también están ocurriendo, lo que en el fondo ojalá que no ocurra, que estos elementos se sigan profundizando, porque la economía chilena definitivamente se ha resentido frente al contexto internacional, eso es indudable. ¿Cómo se ha sostenido la economía chilena considerando no solamente el factor internacional, pero considerando que han sido años de varios cambios, sobre todo en materia de reforma, ¿cierto? Bueno, veíamos, por ejemplo, el proceso constituyente, que también generó cierta incertidumbre, finalmente se rechazó. La reforma tributaria también ha sido un factor, este nuevo proceso constituyente, el sexto retiro. ¿Cómo se sostiene o eso ha impactado a la economía chilena? ¿Podría ser incluso mejor o haber reducido quizás los niveles de incertidumbre? Sí, el contexto interno, los factores internos han pesado bastante. Desde la visión, desde nuestra propia visión como economía chilena, e incluso también la visión que tienen desde afuera de nosotros, desde las perspectivas de inversión. Sobre todo. Han habido cambios también en la calificación crediticia de Chile, ha mejorado un poco la perspectiva de los inversionistas, y es posiblemente también porque ciertas iniciativas de gobierno quizás no han avanzado tan rápido como se pensaba, y en el fondo eso sobre todo al sector privado de la economía le va quitando incertidumbre. El contexto político en cuanto al proceso constituyente siempre va a generar un elemento de incertidumbre, y mientras no tengamos una claridad con respecto a cómo se va a llevar este proceso, siempre va a haber un elemento de incertidumbre, sobre todo desde el sector privado, que es en el fondo el que ve esto como una posibilidad de mejores proyecciones de ganancias o no en un futuro, pensando que en el fondo son los que colocan la mayor cantidad de dinero en la economía. Claro. Bien, vamos a quedar muy pendientes de este tema, sobre todo los proyectos, ¿no?, que se están votando en el Congreso Nacional y este sexto retiro que ya se debería comenzar a ver con más fuerza a partir del 18 de abril. Muchísimas gracias, Ricardo Durán, académico de la Universidad de las Américas. Que esté muy bien. Muchas gracias, saludos. Chao, chao. Alerta. Bueno, desde la mañana con 49 minutos se está hablando de la ministra Toá desde el Palacio de la Moneda. Vamos a escuchar.